La incubadora. Muy buenos días a la querida audiencia. Hoy un programa más de La Incubadora con Gustavo Romero y mi amigo Alberto Mansuetti, ¿no? Saludos especiales a Ricardo Fuentes Melo de Periodismo Sin Fronteras, que nos da el espacio radial, gracias al Centro del Liberalismo Clásico y Foro Liberal América Latina. Entonces, con esta presentación damos por inicializado el programa La Incubadora con el tema pilarización. No sin antes un saludo del profe Alberto Mansuetti. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Hola Gustavo, hola Ricardo Puentes Melo, hola queridos amigos y amigas de la audiencia de este espacio que se llama La Incubadora. Adelante entonces a Gustavo. Bueno, profe, acá la historia, ¿no? La historia es importante. El tema que usted nos ha dado para esta semana y que se ha tocado en el meeting es la pilarización, ¿no? Es una visión de Abraham Kuyper sobre los fundamentos, ¿no? Los fundamentos necesarios para normalizar, como dice él, una nación, ¿no? Que en los años 50 y 60 del siglo XX se pusieron de moda, como dicen los partidos cristianos, los partidos demócratas cristianos. Entonces, eso trajo un bienestar en Alemania e Italia, ¿no? Porque después del desastre de la guerra, ellos comenzaron a surgir nuevamente como potencias y le llamaron el milagro alemán y el italiano, ¿no? Pero ellos dijeron que milagro no es, sino ellos dijeron normalizar, y también comenzaron a explicar qué es la estatización, ¿no, profe? Así es. Dos nombres son importantes aquí. Ludwig Erhard en Alemania, que era protestante, fundador también de los fundadores del Partido Demócrata Cristiano en Alemania, y Luigi Einaudi, que era católico, también fundador del Partido Demócrata Cristiano, entre los fundadores de Italia. Erhard fue ministro de Economía primero, bajo Adenauer, y luego fue canciller federal, y Einaudi fue presidente, ¿ok? Señalo esto por lo siguiente, porque la gente dice, bueno, católico o protestante. Bueno, uno era católico, otro protestante. La gente dice, ¿tenía régimen presidencial o régimen parlamentario? Bueno, Italia tenía un régimen presidencial, igual que ahora, y Alemania el otro régimen, más bien parlamentario o semiparlamentario, ¿ok? Y de manera que eso no tiene nada que ver a qué iglesia van el domingo, o si el sistema es presidencial o parlamentario o mixto, eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Eso es lo que tiene que ver. Y eso hubo en Alemania y en Italia. Y no fue ningún milagro, ellos lo explicaron muy bien. Se trataba de normalizar la economía y buena parte de otros sectores de la sociedad, como educación, por ejemplo, porque habían estado bajo una situación anormal, como era el estatismo y el socialismo. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial se impone el socialismo en casi todos los países europeos. En Alemania se llamó República de Weimar, fue muy famoso, y después vino el socialismo nacionalista de Hitler, después de la República de Weimar. Entonces, lo que Einaudi y Erhard sostenían, los demócratas cristianos, era que el estatismo, el socialismo es anormal. Entonces, se trata de normalizar la economía, ¿verdad, Gustavo? Claro, profe, y esto sucedió me dicen en los años 50 y 60, ¿no? Entonces, parece
tan rápido han borrado la historia los socialistas, que en los años 80, ya 90, no se veían otros tipos de frutos, me parece. Y acá esa propaganda ni llegó, la buena propaganda me refiero, o sea, acá sonó en Latinoamérica como el milagro y se quedó en milagro, pero nada del ataque a la estatización, la ideología esa de la estatización. Acá todos eran, al menos en Perú, estaba la mente estatizada, ¿no? Todo era el Estado y no llegó o no permitieron que llegara esa ideología. Bueno, es que los países, los oyentes cristianos o conocedores de la Biblia, de este espacio de la incubadora, lo van a entender. Los países repiten la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento pasó muchas malas épocas. Entonces, en la mala época se acordaban de la ley de Dios y entonces volvían en mala época, incluso esclavitudes, deportaciones y demás, conquistas de carácter político-militar. Entonces se acordaban de la ley de Dios, volvían a la ley de Dios, pero tan pronto la ley de Dios producía sus buenos resultados, se olvidaban y volvían a caer otra vez en la estatolatría. Ley de Dios es lo que vamos a explicar ahora, una sociedad pilarizada, o sea, donde las instancias privadas sean independientes del gobierno y autónomas, ¿ok? Entonces, tan pronto los buenos resultados se hacían ver, entonces se olvidaba la gente y volvía otra vez al estatismo, al socialismo, faraonismo, cesarismo, nabucodonosorismo, llámele como usted quiera, ¿ok? Entonces, ese ciclo se repetía en el pueblo de Israel, Antiguo Testamento. Pero también lo vemos, y lo hemos visto en la historia, en muchos pueblos que repiten ese ciclo. O sea, las leyes buenas producen buen resultado, pero tan pronto esos buenos resultados se observan y se disfrutan, ¿okay? Entonces los pueblos regresan por los malos caminos, ¿verdad? Entonces por las leyes malas. Claro, entonces eso es lo que se tiene que evitar y por eso es necesario lo que dice, lo que usted repite de una persona, una frase que dice que hay que formar partidos liberales clásicos, capitalistas, para vigilar, ¿no? La libertad, la eterna libertad, vigilar eternamente la libertad, ¿no es cierto, profe? Así es, ese es Thomas Jefferson que dice la libertad no es gratis. En inglés hay un juego de palabras, freedom is not free, la libertad no es gratis. ¿Okay? Ajá, y tiene un precio, la libertad tiene un precio y ese precio es la vigilancia permanente. ¿Okay? Y sobre todo, cada vez que la sociedad se despilariza, repilarizarla de nuevo. Vamos a hablar un poquito de la pilarización y despilarización. Hay otro nombre importante aquí, Abraham Kuyper. Kuyper se escribe, Abraham con H, Kuyper con K y con Y, ¿ok? O con Y. Ese señor era un teólogo calvinista en Holanda, ¿ok? Y en 1879 él fundó el primer partido democristiano europeo, aunque no le llamó así, sino que le llamó Partido Antirrevolucionario, porque fue creado para frenar el comunismo en Holanda y lo logró. Por lo menos lo logró hasta que vivió Abraham Kuyper, es decir, él falleció en 1920. Y hasta esa fecha el comunismo no había entrado en Holanda. Eso es importante. El partido actualmente en el gobierno en Holanda se llama Demócrata Cristiano. El líder, el jefe de gobierno es ahora Mark Rutte, y él y toda su familia pertenecen a ese partido. Y ese partido es, si bien no es tan liberal así como nos gustaría, es un partido descendiente de aquel viejo partido antirrevolucionario fundado por Abraham Kuyper. Y él lo que decía era una idea muy simple, muy fácil de entender y muy corta para explicar.
la idea de que los pilares de la sociedad, la familia, las empresas, las escuelas, las asociaciones voluntarias, tienen que ser independientes del Estado y funcionar de manera autónoma y autárquica, ¿verdad? Esa es la lección de una sociedad bien pilarizada, o sea, bien asentada y parada sobre sus fundamentos fuertes, firmes y sólidos, independientes del gobierno. Y por el contrario, lo que hace el comunismo es despilarizar la sociedad, o sea, debilitar los pilares, someterlos al gobierno que ellos controlan, y de esa manera la sociedad se queda despilarizada, lo que quiere decir desvertebrada o desestructurada. Creo que se entiende, ¿verdad, Gustavo? Claro, profe, eso es lo que se llama autogobiernos, ¿no? Autogobiernos es cuando el Estado, ¿no? Mejor dicho, el gobierno civil, esa es la palabra correcta, gobierno civil, no es el único gobierno, ¿no? Son varios gobiernos en toda la sociedad que se organiza de manera natural, ¿no? A través de asociaciones, instituciones privadas, y esos son los fundamentos, ¿no? O los pilares que se autogobiernan, o sea, ellos mismos ponen sus reglamentos, siempre y cuando no violen la libertad de otros, ¿no? Cada uno en su esfera, y eso hace que la nación prospere. El otro término que ya lo tocamos hace un tiempo en otro programa es la autarquía, ¿no? Que es la capacidad de las instancias para dar sus propias autoridades, ¿no es cierto? Y autonomía es la capacidad para darse sus propias normas, una autorregulación. Entonces, esas palabras, profe, me parecen importantes, ¿no? Para que la gente sepa autogobierno, autarquía, autonomía, y así se va formando la sociedad, lo que se llama federal, ¿no? Una sociedad federal. Así es, y una sociedad descentralizada y vertebrada, es decir, pilarizada. Y es lo que Hayek, 60 o 70 años después, digamos, llamó orden espontáneo. ¿Qué quiere decir orden espontáneo? Que no es tan espontáneo en el sentido que tiene que haber un gobierno aplicando coerción para evitar los robos, asaltos, violaciones y atracos y crímenes, ¿no? Asesinatos y demás. De manera que no es tan espontáneo. La expresión orden espontáneo es un poquito desafortunada, porque la gente cree que eso surge naturalmente, surge espontáneamente. No, tiene que haber instituciones, tiene que haber un gobierno civil que se encargue del crimen. ¿Okay? Claro. Entonces, lo que Hayek quiere decir por espontáneo significa esto: no planificado centralmente y ejecutado centralmente. Eso es lo que quiere decir Hayek con la palabra espontáneo. Pero nosotros estamos rescatando palabras que son mucho mejores, ¿ok? De orden espontáneo, en sentido de Hayek, quiere decir, bueno, que no haya un solo gobierno, porque la familia tiene un gobierno. El gobierno es de los esposos sobre los hijos, los padres sobre los hijos, y el esposo sobre la esposa, ¿ok? Eso es el gobierno de la familia, ¿ok? Y, por supuesto que el esposo consultando siempre, ¿no? O sea, esto lo saben muy bien los casados. Nosotros somos solteros, no tenemos experiencia en eso. Pero los casados dicen, claro, el hombre es el que manda, sobre la base de consultar a la mujer y lo que la mujer sugiere. Y está bien, y es así, ¿ok? Los casados lo saben muy bien. Entonces, la idea, es que la familia tenga un gobierno. El individuo, porque ese es el primer pilar, el individuo se gobierna solo, no necesita que el Estado, papá Estado, le diga lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, siempre y cuando no haya un crimen de por medio, ¿no? Entonces, en el modelo cristiano, explicamos nosotros, hay un artículo que se llama Pilarización del Orden Social Cristiano, que está saliendo esta semana. Usted lo puede ver, y si no, lo puede ver en Foro Liberal de América Latina, que ahí subimos todos mis artículos de la columna Pisando Callos, ¿no? Bueno, entonces, en el modelo cristiano, el gobierno civil es un pilar, pero solo para proteger los derechos fundamentales a la vida, libertad y propiedad, nada más.
Y es democrático porque lo elige el pueblo, pero no porque tenga soberanía sobre las esferas. O sea, porque las esferas, o sea, los pilares, tienen sus propios mecanismos de gobierno. Es decir, las empresas tienen su mecanismo de gobierno. La empresa, los dueños son los que gobernantes de cada empresa. Sean muchos, sean pocos, sea uno solo, sea una familia, lo que sea. Pero los dueños son los que gobiernan a través de los gerentes. Los gerentes forman parte también de los gerentes de división, de departamento, de sucursal, de lo que sea, forman parte también del sistema de gobierno de una empresa. Una entidad educativa, ni hablemos. La universidad tiene su rector, las facultades tienen sus decanos y las escuelas tienen sus directores. Eso es el gobierno el gobierno universitario, y en los niveles medio y elemental de la enseñanza también. O sea, hay un sistema de gobierno dentro de lo que es la educación. Lo mismo en un hospital, en las cajas de jubilaciones, seguro. O sea, entonces, lo que se trata es de que el gobierno civil deje en paz a las organizaciones que tengan sus propios gobiernos y que tomen sus decisiones. Sus decisiones no siempre van a ser buenas, sabias y oportunas. A veces vamos a tomar malas decisiones porque todos somos humanos y nos equivocamos. Allí hay un elemento fundamental del liberalismo clásico. ¿Ok? No es que las decisiones sean siempre buenas, sabias y oportunas o justas incluso. Puede haber malas decisiones, pero resulta que el gobierno civil no es mejor. Ahí está el liberalismo clásico. El gobierno civil no es mejor que la familia, los jefes de familia, las personas individuales y las organizaciones sociales para tomar decisiones. Por lo tanto, no tiene ningún derecho, porque no tiene ningún título el gobierno civil a decir lo que nos dice bajo el estatismo, bajo el socialismo: yo voy a tomar las decisiones por ustedes, porque ustedes son todos un poco irresponsables. ¿Ok? Eso está mal. Pero la respuesta no es que siempre las personas y las entidades privadas hacen siempre lo mejor dentro de lo posible. No, muchas veces hay decisiones injustas, malas, inoportunas, imprudentes, insensatas y a veces autodestructivas. Pero la idea del liberalismo clásico es que el gobierno no es mejor para tomar decisiones que la gente. ¿Me explico? Claro que sí. Por ejemplo, acá en Perú, estos días nomás por los noticieros salió de que en la Corte Superior se ha aprobado que se puede bajar los precios, se puede bajar el sueldo, el salario a los trabajadores, ¿no? Ya no, antes defendían que una vez subido el salario ya no se pueden bajar el salario. Ahora no, ahora ha sacado el Estado diciendo que ya se pueden, o están en esa disputa, ¿no? En que si se puede o no se puede. Bueno, pero ya salió en el noticiero que se pueden bajar los salarios, los empresarios pueden bajar los salarios a sus empleados, ¿no? Y eso ya va a traer una marcha este fin de semana. Bueno, pero ¿quién, no? O sea, ellos hacen los contratos desde no sé, la Corte Superior, desde el Poder Legislativo. Ellos están metiéndose en el contrato de nosotros. Pero es que ahí está el problema. Las leyes malas son como cadenas que encadenan a cada una de las empresas, iglesias, incluso familias, escuelas, etcétera, las encadenan al gobierno. Y las encadenan de muchas maneras, jurídicamente hablando. Puede ser a través de la propiedad estatal, cuando una empresa o escuela o universidad es del gobierno, pasa a ser del gobierno, ¿ok? O un banco, ¿verdad? O sea, pero también a través de las regulaciones. En la edición pasada hablamos, o en la anterior, no me acuerdo, hablamos de los 4 clavos, ¿ok? Ajá, sí. Entonces, puede ser que la empresa o la institución sea de propiedad estatal, o puede ser que aún no siendo de propiedad estatal, esté supeditada, subordinada total y absolutamente al Estado, y el Estado le dicta las órdenes, lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer a través de los reglamentos. O sea, por ejemplo, si el caso de una empresa, no solo cuánto le vas a pagar a los obreros,
sino cuánto le vas a pagar a los gerentes, a quién vas a contratar, a quién no vas a contratar. O sea, hay y qué vas a producir y qué no vas a producir. Hay toda una reglamentación que tiene que ver principalmente con los sueldos, pero no exclusivamente con los sueldos de las empresas. Eso está mal. Eso es indicador de que vivimos en el Perú y en América Latina en sociedades despilarizadas, es decir, desorganizada, desvertebrada, desestructurada, y que hay que normalizar de inmediato. Y eso es lo que nosotros nos proponemos con las 5 reformas, derogando previamente todas las leyes malas, y eso sí, sacando al Perú y a nuestros países de la órbita de las agencias de las Naciones Unidas, y el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la UNESCO, la OMS, la OIT y toda la sopa de letras que son las siglas de las agencias de las Naciones Unidas, que son las que nos encadenan en primera instancia, porque las leyes malas son todas acuerdos y convenios firmados en el ámbito de esas agencias de las Naciones Unidas que nos imponen como leyes nacionales cuando los embajadores las traen bajo el brazo y bajan del avión y van al Congreso a hacer lobby para que digan, tiene que aprobar esta ley porque yo ya firmé en Ginebra, en Roma, en París, en Washington o en Nueva York, ya firmé que mi país se adhirió a este convenio, a este tratado. Por lo tanto, hay que convertir todo su contenido, todo su texto, todos sus reglamentos en leyes de la nación. Eso se explica en mi libro Las Leyes Malas. Vamos a hacer un poquito de propaganda aquí. En mi libro Las Leyes Malas, que Gustavo se leyó, ¿verdad, Gustavo? Leí una buena parte, no lo terminé de leer. Ricardo Puente también se lo leyó y muchos de ustedes pueden leerlo. Pueden comprarlo en Amazon, se llama Las Leyes Malas por Alberto Mansuetti, o también lo pueden bajar de internet porque está en la edición anterior, que en la primera edición está bajable, descargable de internet. Ok. Entonces, bueno, profe, ya se hizo la propaganda. La propaganda y también el tema, ¿no? Pero también hay un juego de palabras, ¿no? Ya que se pueden bajar ahora los salarios, o bueno, no sé si ha aprobado todo eso el Congreso peruano, entonces, ¿qué hay de los derechos humanos, no? Ese juego de palabras, profe, que nos puede explicar. O sea, ¿hay derecho que no es humano? No, bueno, claro, la palabra derechos humanos es un poquito engañosa porque no existen derechos que no sean humanos. O sea, solo las personas humanas podemos ser objeto de derecho y excepcionalmente también las personas jurídicas por una vía que antes se llamaba ficción, ¿no? Persona jurídica es una empresa, una escuela, una clínica, ¿ok? ¿Por qué se dice que es una persona? Porque puede tomar decisiones, adquirir derechos y contraer obligaciones a través de sus representantes, que son seres humanos, o sea, su presidente, su dueño, su lo que sea, puede entonces la institución como tal adquirir derechos y contraer obligaciones como si fuera una persona física, una persona humana, ¿ok? Entonces, personas humanas y personas jurídicas por vía de ficción se decía antes, ¿no? Hoy se diría por extensión. Bueno, pueden adquirir derechos, pero son, en el caso de las personas jurídicas, a través de sus representantes autorizados por los estatutos, que son personas humanas de carne y hueso. El presidente, el vice, el tesorero, el gerente, no sé, los dueños o los representantes de los dueños, ¿verdad? Hay toda una teoría del mandato, ¿ok? Pero todo ese derecho privado hoy en día casi no existe más. O sea, el derecho privado ha quedado muy reducido y muy menguado, y el derecho público ha desplazado. Yo me acuerdo cuando iba a la universidad, que tenía profesores socialistas como todo el mundo, me explicaban eso. Pero me explicaban como si fuera un gran progreso. Me decía, el espacio para el derecho privado es cada vez menor y para el derecho público es cada vez mayor. Ajá,
pero lo decían como si fuera una bendición, ¿ok? Un adelanto civilizatorio, un gran avance cultural, y resulta que no, ¿ok? Entonces se hablaba de la publicización del derecho, o sea, que el derecho se hace público, o sea, en las universidades disfrazan con palabras bonitas y conceptos bonitos todos estos estas realidades, ¿okay? Que no tienen nada de bonitas, nos están esclavizando, nos están sometiendo, nos están esquilmando. Esto es algo que no es nada agradable, ¿ok? Claro, profe, usan las mismas palabras, ¿no? O sea, las palabras le cambian el significado usando las mismas palabras. Por eso es que nosotros hablamos de rescatar las palabras, de rescatar el verdadero significado, ¿no? Y no Bueno, hacen una diferencia de palabras. Exactamente, es muy importante la palabra. Lo que pasa es que yo escribí otro artículo que se llama Hechos y no palabras, que hay toda una guerra contra las palabras. ¿Ok? Y la guerra es más o menos así. A la gente se le ha metido en la cabeza, o le han metido en la cabeza, que hechos y no palabras. Las palabras se las lleva el viento. ¿Ok? No, que eso son puras palabras. No, que a mí no me interesan las palabras. Incluso entre los cristianos. Esto es tremendo, porque al cristiano le están enseñando que su testimonio es con su vida, con sus hechos, sus palabras no interesan, usted tiene que predicar con su conducta y tal, bla, 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 bla. Todo es un palabrerío para desacreditar las palabras, para decir que las palabras no tienen valor, no tienen significado, no tienen correspondencia con la realidad. Eso son crímenes metafísicos. Ayer estábamos hablando con Cristian Aguileo de Paraguay, chateando, ¿no? O sea, son crímenes filosóficos, delitos. Gente como Descartes, Kant, todo eso deberían ser juzgados como criminales, y sin embargo, bueno, ya se murieron, ¿no? Son tenidos como grandes filósofos. Entonces hay toda una guerra contra la palabra que nosotros tenemos que tenemos que reivindicar. Las palabras, el valor de las palabras justas, o sea, palabras que reflejen las realidades. Esos son conceptos, palabras que reflejen las realidades. Lo contrario son palabras mentirosas. Que estamos en contra de las palabras mentirosas. Claro, ahí el 8º mandamiento, creo que en la lista dice no mentir, ¿no? Decía fundamental. Pero el mandamiento de la lista que dice no mentir es uno de los 10 mandamientos. ¿Y por qué cree usted que Dios puso no mentir entre los 10 mandamientos, que son los 10 más importantes, clave, etcétera? Porque la palabra es muy importante. Las palabras son muy importantes. Otra parte de la Biblia dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. ¿Ok? Las palabras son muy importantes. Pero ahora tenemos la ola posmodernista, ¿ok? Que va más a los símbolos, a los íconos. No, que una imagen vale más que 1000 palabras. Eso es otra tontería. Una imagen vale más que 1000 palabras. No, es al revés, como decía Ayn Rand. Una palabra vale como 1000 imágenes. Porque una palabra es un concepto, ¿ok? Por ejemplo, la palabra caballo vale como 1000 fotos de caballos. ¿Okay? En ese sentido, es al revés. La palabra es más importante que la imagen. ¿Ok? Pero hoy en día no se entienden estas cosas. Okay, en fin. Bueno, ayer estaba leyendo un artículo que sobre periodistas, ¿no? Cristianos. Entonces una frase que me gustó fue de Michael Gerson. Es un periodismo que ignora o desestima el papel de la religión en nuestra vida común, se pierde las más grandes historias de nuestro tiempo. Entonces a mí, claro, como yo entiendo que la historia lo han cambiado, incluso, y los cristianos han olvidado su historia, que yo siempre les digo, tienes que revisar tu historia. Si es que tú eres cristiano, católico, evangélico, la religión que fuere, tiene que revisar su historia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en su anterior? Sino qué religión está siguiendo. Entonces, y hablando de la religión, ¿no?
el tema de Juan Pablo II, no me gustaría que explique un poquito sobre la doctrina de la subsidiariedad, ¿no? Que es lo que él escribió en su encíclica, ¿no? ¿Me parece, profe? Subsidiario significa by default, o sea, en defecto de. Eso significa subsidiario, ¿ok? Y esto lo saben bien los ingenieros cuando dice, bueno, por ejemplo, que hay una forma manual by default, o sea, si no es automática es manual. O al revés, también el piloto automático en la aviación, ¿no? Usted puede poner el piloto automático, me imagino, yo no sé mucho no sé nada de aviación, pone el piloto automático y entonces eso va en automático, no va en manual, ¿verdad? Bueno, entonces, by default, eso significa subsidiario, en vez de, en lugar de. ¿Ok? Entonces, la teoría de la subsidiariedad del Estado es que el Estado actúa solamente si se comete un crimen, debe actuar solamente si se comete un crimen, debe entrometerse, intervenir en las esferas privadas únicamente si se ha cometido un crimen. Las iglesias tienen sus propias formas de gobierno, o sea, la parroquia católica está gobernada por un cura, ¿ok? El párroco se llama. Y hay un subpárroco que se llama vicario, ¿ok? Que quiere decir eso, es el vicepárroco, ¿ok? Y las iglesias evangélicas, generalmente pentecostales, tienen el pastor, y después tienen el pastor, y después el pastor, ¿no? Más nadie, ¿verdad? No, mentira, es un chiste. Las iglesias pentecostales, muchas de las que yo conozco, tienen su presbiterio, o sea, su consejo de ancianos, ¿no? Sus líderes, en fin. Pastores. Sí, y a veces hay hasta copastor. Bueno, el copastor es el vicario, ¿ok? Bueno, entonces, lo que te quiere decir la subsidiariedad es que el gobierno no tiene que intervenir en la vida de las iglesias a menos que se cometa un crimen, o sea, que haya un asesinato, que haya una violación, que haya un abuso de menores, pero no si hubiera una herejía, ahí no puede entrar el gobierno. Y pongo el caso porque así nació el liberalismo, en lucha contra la intolerancia religiosa, pero que después estoy preparando otros artículos de la serie que estoy sacando, intolerancia religiosa o interferencia de las autoridades civiles, los reyes, las princesas y los princesos, okay, sea los hijos de los reyes, quiero decir, o el hermano, el cuñado del rey. Eso estoy estudiando la historia de Francia, que es muy importante para lo que es la libertad religiosa hoy en día, que está tan menoscabada, digamos, y tan venida a menos. Bueno, entonces, a lo que vamos es que subsidiariedad significa que si se comete un crimen, si viene una persona y saca una pistola y mata al pastor porque no le gustó el sermón, que puede ocurrir, ¿verdad? No, generalmente la gente no va armada a la iglesia, de momento. En otras épocas sí. Entonces, ahí sí interviene el Estado, pero tiene que intervenir con ciertos requisitos, o sea, en virtud de una ley anterior. Ese es otro principio importante, la no retroactividad de la ley. En virtud de una ley anterior, que tiene que ser general para todo el mundo, no solo para las iglesias, sino, y un debido proceso en un juez ordinario, ¿ok? A eso alude, digamos, la palabra subsidiariedad. Hay procesos para intervenir, ¿no? De una persona que ha perdido el control, no se ha podido autogobernar y ha violado la libertad de otra persona, entonces tiene que intervenir el gobierno civil, ¿no? Bueno, es que, y las leyes tienen que ser iguales para todos, ¿no? Por eso estoy escribiendo estoy haciendo una lista, después saldrá un artículo, ¿no? Sobre una lista de monstruosidades jurídicas. Y una de ellas, monstruosidades jurídicas,
es el feminicidio que le llaman. Ah, sí. Ay, wow, ¿Qué es todo eso? un asesinato cruel y porque mataron a una mujer, salió en el noticiero y al final termina y así hizo el feminicidio. ¿Pero qué feminicidio? Es un homicidio. ¿Por qué dicen feminicidio? Qué bárbaro los periodistas. Y hablando de periodismo, de que el periodismo que ignora, de verdad. Feminicidio, eso es una monstruosidad jurídica. Otra monstruosidad, tengo una lista aquí, no voy a hacerla completa porque es bastante larga. No va a acabar. Otra monstruosidad, la homofobia, Sí. otra monstruosidad. Nadie tiene miedo a los homosexuales y homofobia. Sí, homofobia. No, y esta otra, negacionismo. ¿Cómo que negacionismo? ¿Qué es eso? O sea que si yo no estoy de acuerdo, con la interpretación, por ejemplo, de un hecho histórico, y se me ocurre discutir, o sea, por ejemplo, hacer revisionismo histórico, que es algo muy común que hacen los historiadores todos los días, sí. O sea, en un sentido o en otro, ¿no? O sea, revisionismo, ¿qué significa? Revisar otra vez. El otro día estaba viendo un revisionismo que está haciendo un cura católico sobre la matanza de la noche de San Bartolomé en Francia, ¿ok? Que decapitaron una cantidad enorme de protestantes y tal y que sí. Entonces el cura estaba haciendo revisionismo y decía, bueno, es que no fueron tanto. Ok, tiene derecho a hacer revisionismo, ¿ok? Y a decir, hay mucha exageración de parte de los protestantes sobre lo que pasó la noche de San Bartolomé, ¿ok? Bueno, está en su derecho, señor. Está en su derecho de hacer revisionismo histórico. Y claro, podrá salir un historiador protestante ahí tipo nuestro amigo César Vidal y dice, no, ¿cómo es eso? Y entonces, bueno, discutirán, ¿no? O sea, como debe ser. Claro. Pero no puede haber un juez que diga, este otro está haciendo negacionismo. Ok. No, negacionismo. Así que si yo digo que el calentamiento global no existe, o si yo digo que el calentamiento global existe, pero es una cosa natural que ha ocurrido muchas veces y va a seguir ocurriendo de que el mundo es mundo y no es generado por el hombre, y el carbono de las emisiones de dióxido de carbono, CO2 y todo ello, entonces me pueden llevar a meter en la cárcel porque soy negacionista del, ¿cómo se llama? Del cambio climático. O sea, es un delito de opinión, a ver si nos entendemos, es un delito de opinión. Si yo mañana escribo un artículo refutando el libro de Al Gore, que es la Biblia de los cambios climatéricos, cambios climatísticos, entonces me pueden meter preso por negacionista. No, son demasiados disparates, el matrimonio igualitario, los crímenes de odio. Cuénteme algún crimen que no sea de odio, por favor. O sea, nadie mata a otro porque si no más. Nadie mata a otro porque no le gustó el color de la camisa. Por Dios, crímenes de odio. Pero también hay crímenes de amor, profe, por eso lo ponen. Crímenes de amor. Bueno, los crímenes pasionales son cuando el odio y el amor se mezclan. Eso es lo que se llama crimen pasional, que hayan. Eso es crímenes de odio, por favor. De la cabeza, pero ¿cómo va a matar a una persona que ama? Es una persona que está mal de la cabeza. Bueno, sí, ahí los psicólogos tienen mucho que hablar, y de hecho normalmente cuando hay un crimen pasional, lo normal es, y lo que debe ser, es citar a un psiquiatra o un psicólogo como testigo experto en el tribunal, ¿ok? Para que nos diga qué fue lo que pasó desde el punto de vista psicológico. Ahora bien, lo otro, el tráfico de personas. Tráfico de personas es otra monstruosidad, porque resulta que han hecho una bolsa y en esa misma bolsa ponen cosas como transportar marihuana o tener marihuana, prostitución, emigración con fines laborales, evasión de impuestos, y entonces a todo eso le ponen tráfico de personas y le etiquetan como esclavitud.
Y dicen, no, que eso es esclavitud, esa es la nueva esclavitud. Y hacen películas y tal, porque son sensibleros, manipulan los sentimientos y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de monstruosidad. ¿Y qué tiene que ver todo eso con la pilarización? Porque todas esas monstruosidades jurídicas, periodísticas, legales, políticas y económicas son posibles solo porque el Estado tiene un poder omnímodo sobre una sociedad despilarizada, Gustavo. Claro, profe, lo que usted mencionó al inicio del programa, ¿no? Debilitan a la familia, ¿no? Debilitan a la familia y ya una vez debilitada ya, ellos pueden avanzar con mucha facilidad, ¿no? Ese es el problema aquí. Entonces, nos quedamos con la idea de que hay que repilarizar la sociedad, las naciones, ¿no? Y así poder cambiar todo este sistema que tenemos, ¿no? Ahorita que nos tiene loco a todos trabajando muchas horas con las familias debilitadas, trayendo unos problemas económicos, etcétera, ¿no? Okay, bueno, entonces, dígame. La familia, ya para ir terminando porque nos quedamos con el tiempo, ¿no? Sí. Hemos hablado en nuestras sesiones de los miércoles, usted puede participar si le gusta, póngase en contacto con nosotros en las redes sociales. Hemos hablado de las familias numerosas, que antes eran muy normales y ahora no. Eso es que nos han aplicado la parte malthusiana de la agenda del nuevo orden mundial. Y la parte malthusiana no es solamente aborto, no es solamente familia empobrecida, sino familia empobrecida que no puede tener muchos hijos, tiene que tener solo 2 hijos. Esa es una manera de debilitar la familia. ¿Por qué? Porque la familia es el primer seguro social, el más natural, el más lógico, pero tiene que ser económicamente fuerte y si es numerosa mejor, ¿ok? Porque hay mucha gente para ayudar cuando alguien tiene una necesidad. En cambio, cuando son nada más que papá, mamá, 2 hijos y el perrito, no hay tanta gente para ayudar cuando alguien tiene un percance o alguien sufre algún desempleo transitorio o lo que sea. O sea, y todo esto nos muestra las relaciones de una cosa con otra, ¿no? Las relaciones del matrimonio con la economía, la inflación y el patrón monetario de la moneda. Y bueno, esto es lo que nosotros en 5R hacemos en la incubadora. La incubadora es el programa de formación de líderes que es una nueva élite. ¿Ok? Y eso lo estamos haciendo. ¿De acuerdo? Avanzando poco a poco. Ok, no sé si queda algo por ahí, Gustavo, antes de cerrar. No, profe, todo está bien, ¿no? La familia me parece interesante porque sí, claro, si es un hermano, para ayudar a otro hermano es bastante difícil, ¿no? Pero si son 7, 8 y uno está pasando problemas, entre todos se les puede ayudar mejor, ¿no? Ese es mejor. Ese sería lo óptimo, ¿no? Para poder crecer en familia. Y las empresas antes eran también familiares, ¿no? Ahora hay leyes que no permiten eso, ¿no? Qué gracioso. No puedes meter a tu hermano a trabajar o a tu familiar de primer grado, no sé cómo es la ley ahí. Y entonces se queda la familia sin trabajo, ¿no? O sea, ingresa una persona a una empresa y puede traer al hermano o a un familiar primo para que también trabaje en la misma empresa, ¿no? Pero la ley no la permite, ¿no? Eso yo me enteré en empresa, que entre primos. Bueno, porque las leyes se entrometen en asuntos privados, incluso íntimos, que no deberían en una sociedad pilarizada. Claro. Es decir, en una sociedad donde la familia, la empresa, la escuela sean independientes del gobierno y autónomos. Para eso tienen que ser privadas, pero privadas sin subsidios ni reglamento. O sea, como explicaba Kuiper acerca de los pilares, o sea, no, en una sociedad pilarizada las entidades no reciben, entidades como familia, empresa, iglesias, escuelas, etcétera, no reciben de los gobiernos ni órdenes y directivas, ni subsidios, ni privilegios. ¿Ok? Entonces, esa es una sociedad
bien ordenada, una sociedad organizada, en el sentido de orden que surge, habiendo gobierno limitado, el orden surge sin necesidad de que haya planificación y ejecución desde un centro. Eso es lo que Hayek quería decir con la expresión orden espontáneo. Claro, por eso hay la palabra orden también, el nuevo orden mundial, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. Bueno, como dicen los hermanos nuestros, los predicadores de allá de Costa Rica, ¿no? Donald dice, vivimos bajo un nuevo orden mundial. El verdadero nuevo orden mundial surgió cuando Jesucristo fue resucitado. Pero eso lo dejamos para ese otro tema, ¿verdad, Gustavo? Porque ya estamos en la media hora. Bueno, okay. Yo me voy despidiendo. Recuerdo a la audiencia que este es La Incubadora, un espacio radial de una media hora más o menos que se difunde cada semana por Periodismo Sin Fronteras, con el auspicio del Centro de Liberalismo Clásico y el Foro Liberal de América Latina. Puede contactarnos por internet, en las redes sociales, ¿ok? Y después se almacena en 5R Internacional, que es la radio que lleva Gustavo ahí en internet. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y Dios le bendiga mucho. Así es. Bueno, yo también me voy despidiendo, gracias a Ricardo Fuentes Melo, ¿no?, de Periodismo Sin Fronteras, a Centro de Liberalismo Clásico y a Foro Liberal América Latina. Bueno, y hasta la próxima semana, nos estamos viendo. Chao.